empezamos a ver lo que son las estructuras selectivas. Las estructuras selectivas dijimos que son 3 tipos. Estamos viendo la doble, que en la doble si le quitamos una de las opciones se convierte en simple. La múltiple la vamos a ver después. Bien, entonces hicimos un ejercicio en donde nos preguntaban que dijéramos cuáles de 2 números diferentes, así lo hacía el enunciado, marcaba ahí ese detalle de que eran diferentes los números. Y entonces, bueno, ahí fue cuando ya utilizamos la estructura selectiva. Voy a retomar ahora el ejercicio que hicimos el viernes, pero ahora vamos a suponer que los números pueden ser iguales. En el otro, los números decían que eran diferentes, pero obviamente pues hay la posibilidad de que sean iguales. Entonces, voy a retomar el ejercicio que hicimos en Flowgorit. Y este fue el mayor de 2, el FD. Es este, ¿sí? Bueno, aquí el detalle es que si los números son iguales, si yo le digo, por ejemplo, el 5 y el 5, pues me dice que el mayor es el 5 y eso no es cierto, porque no está preparado para cuando son iguales. Entonces, bueno, pues vamos a modificarlo. Voy a guardarlo como para mantener el anterior. Igual. Nada más le voy a cambiar aquí la fecha, es día 11 hoy. Y bueno, la entrada de los datos, pues esa no cambia, hay que preguntar los 2 datos, son de tipo real. Y entonces, se puede preguntar de diferentes formas, yo lo voy a hacer de esta. Antes de preguntar si un número es mayor que otro, voy a preguntar si los números son iguales. Entonces, le diríamos aquí, una pregunta. Preguntamos si número 1 es igual al número 2. Aquí en Flowgorit y en Java, la igualdad se pregunta con doble igual, porque el igual sencillo está reservado para la asignación. Entonces ahí lo preguntamos. Esto puede ser verdadero o falso, lo vamos a saber hasta tiempo de ejecución. Bueno, si es verdadero, ¿qué vamos a hacer? Pues le vamos a dar una salida que diga que son iguales. Son iguales. A ver, ¿qué pasa si es falso? ¿Qué quiere decir? No quiere decir que ya encontramos el mayor o el menor, nada más detectamos que no son iguales. Entonces aquí le voy a poner un comentario que diga son diferentes. Si esto es falso, quiere decir que son diferentes. Y entonces en este punto ya podemos preguntar cuál es mayor que otro. Así es que esta condición la voy a cortar de aquí y la voy a pegar acá. Y entonces ya me quedó de esta manera. Ya quedó una condición adentro de otra. Esto es bastante común. Y podemos hacer cualquier combinación de condiciones. Preguntamos si es igual, decimos que son iguales y ya se terminó. Pero si no son iguales, entonces ahora preguntamos cuál es mayor que el otro. ¿Sí? Bueno, vamos a probarlo de manera lenta. Nada más para ver qué caminos va tomando, ¿no? O sea, lo ejecutamos. Me pregunta el primer número. Vamos a observar qué camino toma, ¿no? Le voy a poner números iguales. El 7 y el 7. Aquí pregunta, ¿es verdadero? Pone que son iguales y se sale. Ya terminó. Bueno, ¿qué pasa cuando el primero es más grande que el segundo? Toma caminos diferentes. El primero le va a poner un 14 y el segundo le va a poner un 9. El primero es más grande que el segundo. Pregunta si son iguales y si es falso. Pregunta si es mayor el primer número y si fue mayor y se fue por este lado. Se fue aquí, ¿verdad? Bueno, y al contrario, si damos primero el menor
el 10 y el mayor es el 14, el segundo es el mayor y entonces pregunta es falso y se va por esta parte y por eso me lo pone en mayúscula. Ok, bueno, entonces aquí lo interesante es descubrir, si, o a lo mejor ya lo hemos hecho, que podemos poner combinaciones de las selectivas como nosotros las necesitemos. Una dentro de otra, una después de la otra. Yo puedo seguir poniendo aquí, si fuera necesario, pongo otra aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer eso ahora en PCI. Ahí está en Flowgrid. Vamos a hacerlo en PCI. También en PCI ya lo teníamos. Voy a abrirlo. El mayor de 2 de FD. Aquí está. Bueno, también ven cómo la sangría me ayuda a entender. Acá como es visual, es gráfico, pues como que es más claro entender los dos caminos. Acá, para entenderlos mejor, nos auxiliamos de la sangría. Aquí esta instrucción quiere decir que está dentro del sí verdadero y esta está dentro del falso. La sangría, la tabulación, no le interesa al compilador. Si ponemos todo parejito, lo va a hacer igual. A quienes nos interesa es a nosotros para entender mejor. Bueno, vamos a agregar aquí una condición, porque vamos a preguntar primero si son iguales. Agregamos pues una condición. Y preguntamos, aquí la igualdad se pregunta con un solo igual, puesto que el signo aquí el símbolo de designación no es el igual, es la flecha. Entonces aquí sería, si número 1 es igual a número 2, entonces, si eso es verdadero, entonces quiere decir que los números son iguales. Vamos a escribir aquí, son iguales. Y si no, entonces vamos a preguntar cuál es el mayor. Por lo tanto, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar este segundo sí, lo voy a cortar y lo voy a pegar acá, en la parte falsa del primer sí. Vean cómo lo acomodó el editor de PCI. Ahí está, lo acomodó para que se vea claramente que este sí es la parte falsa del primer sí. Segundo sí. Si nosotros lo acomodáramos de esta manera, es más así, un poco ahí es desordenado. O sea, si lo hiciéramos así, esa manera de escribirlo no es buena. Y yo en el proyecto, por ejemplo, también calificamos eso, de que esté bien ordenado el código. Para el compilador no le afecta. El compilador a él no le interesa. Lo que le interesa es que estén bien escritas las estructuras. Entonces, si nosotros aquí, dejen guardarlo como día 11. Si lo ejecutamos y le damos dos números iguales, el 8 y el 8, me dice que son iguales. Si le damos un número, el 9 y el 2, se va por con minúsculas, se va con el. Y si le decimos 2 y 9, o sea, está trabajando correctamente. Pero si ustedes me presentan este algoritmo así, yo les voy a decir que está mal acomodado. Bueno, entonces, lo bueno es que el editor siempre nos ayuda. Si yo lo voy a borrar, fíjense, voy a borrar lo voy a borrar y luego lo voy a pegar otra vez. Ya lo acomodó como debe ser. Aquí para que se vea claramente que la parte del sí tiene una sola instrucción y la parte del si no tiene otra instrucción que es otra condición. Recordemos que lo podemos visualizar aquí como diagrama de flujo o como aquí está el diagrama NS.
Este es el diagrama de flujo que queda muy parecido al flow grid. Y acá está el diagrama NS. Y el diagrama NS siempre queda un rectángulo. Y dentro del rectángulo, otros rectángulos y triángulos. Aquí está la primera condición. Y dentro de la primera condición está una segunda condición. Muy bien, bueno. Si no hay preguntas, vamos a desarrollar esto en Java. ¿Sí? Ok, entonces me voy aquí a Java. Ya tenemos un ejercicio del mayor de 2 que empezamos el viernes. Lo voy a abrir. Sería este mayor de 2. Lo hicimos para modo consola. En donde considere que puede haber iguales, vamos a hacerlo en modo visual. Le voy a agregar un frame. Fíjense bien dónde agregan los elementos. Tiene que ser en el paquete de fuentes para que no se nos empiece ahí a dispersar. Aquí voy a agregar un frame. Y el nombre del frame, aquí le voy a poner JFrame principal. Ustedes le tienen que poner en el proyecto pues el nombre que yo les indiqué, ¿verdad? Principal. Bueno. Necesitamos 2 campos de texto, uno para cada número con sus etiquetas. Ok, entonces voy a poner una etiqueta aquí y un campo de texto. ¿Dónde está el JText? No lo encuentro, acá está. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente a 24. Me lo pone por default en 12 y yo lo cambio a 24. Procuren cambiarle el tamaño del campo de texto para que a la hora de ejecutar, como le vamos a quitar el texto aquí, a la hora de ejecutarlo, para que no me cambie el tamaño. ¿Sí? Bueno, este JText, ¿qué va a decir? Primer número. Perdón, es una etiqueta. Primer número. A ver, jóvenes, ahí se oye mucha plática. No sé de qué están platicando, pero no creo que del ejercicio. A ver, entonces, voy a duplicar esto. Esta etiqueta y este campo de texto. Vamos a duplicarlo. Y ahí va, aquí sería el segundo número, ¿no? Segundo. Voy a poner de una vez un botón. Este botón va a decir, comparar. Comparar. Y le voy a cambiar el tamaño de la fuente, ¿no? A 24. Y voy a duplicar este botón. Y nuevamente lo voy a duplicar. Y este va a decir borrar. Y este otro va a decir aleatorios. A ver, ahí está. Y voy a agregar una etiqueta abajo donde va el resultado. Una etiqueta. La voy a hacer más grande. Le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Le voy a dar a 36. Porque ahí va el resultado. 36. Y luego le voy a cambiar el fondo, el back. Va a poner un color por ahí verdecito. Color claro para que no tape los datos. Y hay que ponerlo como opaco, ¿verdad? Para que lo muestre. Y le quitamos el texto. También aquí en la etiqueta, cuando le vamos a quitar el texto porque va a ser de salida, la salida de un resultado, pues conviene cambiarle el tamaño, pero aquí a lo ancho y a lo alto. Porque si no, cuando le quito el texto como que desaparece, ¿no? Bueno, entonces aquí ya está la etiqueta del resultado.
hay que cambiarle los nombres a ciertos componentes. ¿A cuáles? A los de entrada, los campos de texto, a los de salida, que es esta etiqueta, y por favor a los botones también. Cámbienle los nombres a los botones. Si no, ahí ando adivinando qué quiere decir el JButton 3, qué hace. Tengo que ver el código para averiguar qué hace. Bueno, entonces vamos a cambiar los nombres. Este se va a llamar JText num1. Y luego este JText num2. Y este otro se va a llamar, bueno, los botones JBut comparar. Es que como los botones normalmente no intervienen en las líneas de código, a veces por eso dicen, no, pues no tiene caso cambiarle el nombre. Pues a ustedes, tal vez a ustedes no les afecte, pero a la hora de revisar sí afecta. Porque no, les digo, tengo que andar averiguando, revisando el código a ver qué es lo que hace el botón. Y a veces no le atino. Bueno, entonces aquí sería JBut borrar. Y JBut aleatorios. Luego, este se va a llamar JLave mayor. A ver, ya tenemos ahí la interfaz, la checamos para ver cómo la vería el usuario. Así la vería el usuario. Ahí está, ¿sí? Bueno, siempre el más fácil de generar es el borrar, de codificar. Vamos a codificar el botón borrar. Que lo que tiene que hacer es poner una cadena nula en los campos de texto y en el resultado. Entonces me voy al botón borrar. Chavos. Luego sería jtext num1.settext. No estamos borrando, estamos poniendo una cadena nula, pero el efecto visual es que borra, ¿no? Luego, jtext num2. Vamos a poner esto. Y lo vamos a poner también en ¿dónde? En la etiqueta de resultado. JLave mayor también. Eso es en el botón borrar. La entrada y la salida. Luego, el botón de aleatorios hace algo muy similar, pero en los datos de entrada, en lugar de poner una cadena nula, pone un número aleatorio. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a activar el evento del aleatorios. Miren, aquí voy a hacer ya ven que generamos pues una variable de tipo random. He visto que a varios les ha pasado esto. Cuando nosotros ponemos la palabra random, Java detecta que no está dentro de las librerías del proyecto. Entonces, ¿qué es lo que me pregunta? Bueno, me dice que tengo que agregar la librería. Y eso lo hacemos muy fácilmente con el botón normal. Le damos clic y aquí hay varias opciones. La que normalmente nos sirve es la primera. A veces no ponemos la primera, no lo hacemos con cuidado y lo hacemos rápido. Y entonces en lugar de activar la primera, activamos la segunda. ¿Sí? Activamos la segunda. ¿Y qué es lo que hace la segunda? Crea otro archivo. No me agregó la librería, crea otro archivo. Y entonces cuando quiero usar el azar, pues no funciona. ¿Sí? Aquí lo que tenemos que hacer es agregar la librería. No se agregó, sino que creamos un archivo. Ese archivo no nos sirve para nada. Entonces hay que quitarlo. Por si les pasa, lo quitamos, delete. Y otra vez me va a marcar error aquí, pero ahora sí con cuidado le digo agrega la librería. Ahí donde dice add, le decimos agrégala. Y entonces lo que hizo fue agregar esta librería. Eso es lo correcto. Y ya podemos utilizar las funciones de random a través de la variable azar. Bueno, entonces ya le diríamos que el jtext num1 le vamos a poner un texto que sería el primer número más una cadena nula porque, pero no es el número 1, sería de la variable azar
le vamos a pedir a través de la función nextInt, voy a tomar la segunda versión para decirle que me genere un número entre 0 y 999, ¿sí? Y luego acá, pues lo vamos a hacer también para el segundo JText. Nos va a generar un número entero entre 0 y 999 y le tenemos que agregar una cadena nula para que todo lo convierta a cadena y lo pueda aceptar el ctext. Y bueno, también aquí tenemos que borrar el JLay mayor, el resultado. También lo tenemos que borrar, ¿sí? Ahí está. Bueno, ahora sí ya tenemos codificados el borrar y el aleatorio. Vamos ahora a codificar el algoritmo, que sería en el botón comparar. Este es el algoritmo, ¿verdad? Bueno, entonces me voy acá, activo el evento del botón comparar y empezamos a definir eso. Vamos a declarar dos variables de tipo doble, número 1 y número 2. Luego, la entrada de los datos pues va a ser a través de lo que tengan los campos de texto. Pero recuerden, se llaman campos de texto porque todo lo que viene ahí es un texto, aunque el usuario ponga puros números. Eso lo hacemos JText num1, lo obtenemos con la función getText, ¿sí? Y se lo queremos asignar a la variable número 1. Bueno, pero sabemos que eso no es posible porque este es una cadena y esto es un doble. Hay que convertirlo, esa cadena, a doble. Eso lo hacemos a través de la función parse doble de la librería doble. Me pide una cadena, y la cadena que le voy a enviar es la que me regresa el getText. Entonces getText me regresa el número que dio el usuario, me lo regresa como una cadena. Con el parse doble lo convierte a doble y ese resultado lo guardamos en la variable número 1. Eso también lo vamos a hacer para el número 2. Ahora es JText num2, ¿verdad? Y bueno, ahora sí ya podemos comparar. ¿Cuántas instrucciones tiene este sí? Una sola. Por lo tanto, no necesitamos llaves. ¿Cuántas instrucciones tiene el si no? ¿Cuántas? También nada más una. La única instrucción que ve este si no es otro sí. Este cuenta como una sola instrucción, el sí. Entonces, no necesitamos las llaves, ¿sí? Vamos a preguntar si número 1 es igual. En Java, la igualdad se compara con doble igual a número 2. Si eso es verdadero, entonces ya detectamos que son iguales. ¿En dónde vamos a poner el resultado? Pues en la etiqueta de salida. JLay mayor punto ctext. Le vamos a poner un letrero que dice son iguales. ¿Sí? Es una sola instrucción, no necesito poner llaves. Yo dije que voy a poner llaves nada más cuando sea necesario, que es lo usual, ¿eh? En caso contrario, hay otra condición. Entonces, aquí también la sangre me ayuda a entender otra condición. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Si número 1 es mayor que número 2. Y esto también tiene una sola instrucción que es una salida. No necesito llave. JLay mayor punto ctext va a decir el mayor es el como al concatenar la cadena el mayor es el con el tipo doble que es número, lo va a convertir todo a cadena y ya el ctext lo está recibiendo como cadena. Aquí me falta el punto y coma, ya está, ¿verdad? Y en caso contrario, lo pongo aquí. Número 1, sí. Vean como yo tengo cuidado, o sea, como que me esmero, por decirlo, de que quede bien escrito el código. No es nada más que funcione. Es importante, pero no es lo único. El código se debe entender. Cuando alguien lo vea, inclusive ustedes que lo hicieron, a veces ya no lo entendemos porque no lo ordenamos bien. En estos primeros proyectos que ya enviaron, estuve como pasando ciertos detallitos como ese, que a veces no estaba muy bien ordenado el código. Bueno, porque digamos como
algo que, un beneficio para los que lo enviaron más o menos rápido, pero sí me voy a fijar que el código esté bien escrito, que esté ordenado, que no esté así por sin ningún lado, todo disparejo, nada más con que funcione, a veces ya con eso nos damos por bien servidos. Y sí, claro que es lo más importante, que funcione. Al cliente al final de cuentas no le interesa que el código esté bien escrito o bonito, nada más que funcione, ¿verdad? Por eso a veces nos vamos con esa idea. Pues sí, pero cuando el cliente me pida cambios y el código no le entienda, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces aquí sería jley mayor.ctext. Vamos a ponerle ahora con mayúsculas para saber por dónde se fue. El mayor es el número 2. ¿Sí? En ninguna parte del if, ni en las partes verdaderas ni en las falsas, se requirieron llaves. Vamos a probar eso. A ver, aleatorios. El más grande es el de abajo, por lo tanto debe salir con mayúsculas. Aquí esto debe ser falso, esto también debe ser falso, y se tiene que ir por este lado. Comparar. El mayor es el 679. Otros aleatorios. Ahora el mayor es el primero. Esto va a ser falso y esto va a ser verdadero. Lo tiene que poner con minúsculas. Comparar. ¿Sí? Si son iguales, entonces, pues aquí se debe de tener porque va a ser la parte verdadera, va a ser igual y esto ya no lo va a hacer. Nada más hace la parte verdadera o la parte falsa. Bueno, entonces, resulta que ahora el usuario quiere que el mayor de los dos le cambie el color del campo de texto. O sea que, por ejemplo aquí, al comparar, como este es el mayor, que en lugar de que aparezca en blanco, el mayor, aparezca en otro color. ¿Sí? O si yo hago esto, ahora el mayor es este. Al comparar, que este me lo pinte de otro color. Nada más el mayor que lo pinte de otro color. A ver, jóvenes, si ya terminan de platicar, ¿no? Vamos a esperarnos un ratito, a ver si. Miren, no lo podemos hacer en tiempo de diseño. O sea, ¿cómo podría yo saber ahorita en este momento a cuál de los dos le voy a poner el color? Eso debe ocurrir en tiempo de ejecución. Por lo tanto, tiene que ser con código. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es, aquí en el botón comparar, cuando sean iguales, los vamos a pintar del mismo color los dos, porque son iguales. Cuando sea mayor el primero, nada más el primero lo vamos a poner de un color. Y cuando sea mayor el segundo, nada más el segundo. Entonces, cuando sean iguales, lo que vayamos a hacer, ahorita vemos qué es lo que vamos a hacer, pues hay que agregarle más instrucciones aquí en esta parte. Le vamos a agregar dos instrucciones, una para que pinte un campo de texto y otra para que pinte el otro campo de texto. Ya serían en total 3 instrucciones. Por lo tanto, aquí vamos a requerir abrir una llave. Vamos a abrir una llave y la vamos a cerrar aquí. Porque lo que vamos a hacer es cambiarle el color. ¿Sí? A ver, sería JText. Si son iguales, a los dos les vamos a cambiar el color. JText num1. Necesitamos buscar una función que me permita cambiarle el color. setText me permite cambiarle el texto, pero el color, ¿cómo se lo vamos a cambiar? Bueno, hay una función que se llama setBackground. ¿Sí? Esa me permite cambiarle el color. ¿Qué me regresa? Nada. ¿Qué dato me pide? Me pide un tipo color, no es tipo primitivo. Bueno, entonces voy a escoger este. Y me pone automáticamente en rojo, pero el rojo a mí no me convence porque me va a tapar los resultados o los datos de entrada. Bueno, fíjense lo que sucede. Cuando agregamos esta instrucción, este color es una librería. Todas las librerías empiezan con mayúsculas y ya se dieron cuenta. Entonces, me voy para arriba y agregó la librería esta JWT Color. La agregó. ¿Sí? No fue como random que me pidió agregarla, no, esta la agregó. Pero pasa algo bien curioso que no pasaba en versiones anteriores. Como no me gusta el color rojo, tengo una lista de colores
que puedo poner, los básicos, el azul, el amarillo, negro. Entonces, cuando yo le cambio aquí, fíjense lo que hizo acá arriba, quitó la librería. O sea, no sé, es bien extraño pero la quitó. Entonces ya no me está reconociendo el color. Así es que fíjense, voy a engañar, porque aquí ya no me da los colores. Le pongo punto y ya no me da los colores. Ya no me detecta color. Entonces voy a quitar esto, ¿sí? Y le voy a decir otra vez, punto set background color, me va a poner el rojo. Sí me agregó la librería, acá está la librería. Nada más que ahorita que le quiera cambiar el color me la va a quitar, no sé por qué. Bueno, voy a engañarlo, ¿sí? Voy a comentarlo para que no le haga caso a ese código. Y entonces acá le voy a cambiar por amarillo. Sigue, como no está la librería, pues me marca error. Pero la librería pues ya la tengo. Nada más le voy a quitar el comentario. O sea, hice esto para que no me lo borrara. Ya ahí quedó la librería. Acá ya me está poniendo el hielo, ya me lo está tomando. Lo vamos a hacer para el segundo campo de texto también. Así. Bueno, ¿y qué pasa si este número es más grande que este? Pues hay que poner en amarillo solo el JText 1, pero ya es una segunda instrucción. Ahora sí voy a necesitar llaves. Voy a abrir la llave aquí, la voy a cerrar aquí, y luego voy a copiar lo voy a poner aquí. Si lo dejamos así va a funcionar, pero eso está mal, no está acomodado. Eso es a lo que me refiero con el código ordenado. Le voy a poner una tabulación, ese no, es a para que quede alineado, así debe quedar, ¿no? Luego, acá también, como es una segunda instrucción que le vamos a poner al else, pues vamos a poner aquí una llave, vamos a cerrar aquí, y vamos a agregarle el color. También lo hago para acá, para que quede bien acomodado. Nada más que ahora es el JTecnum 2. Así, ¿verdad? Si el número más grande es el 1, pues nada más va a pintar JTecnum 1. Si es el 2, nada más va a pintar. Si es empate, va a pintar los dos. A ver, entonces lo probamos. Si le damos aquí aleatorios, ¿cuál debe pintar? El de abajo, ¿no? Pinta el de abajo. A ver, pero ¿qué pasa si le doy aquí este número? Ahora, ¿cuál es el mayor? El de arriba. ¿Y qué va a pasar? Y ahí se va. Entonces eso va a decir el usuario, no, mejor déjamelo sin colores, porque eso me va a confundir. Bueno, si fueran iguales, pues va a pintar los dos. O sea, si fuera el 6, el 5 y el 5, comparar y basta. Pero ahora, si le doy aleatorios, pues como que ya se perdió todo el sentido de los colores, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para que no ocurra eso? En el aleatorio, ¿sí? ¿Dónde más? En comparar, en los tres. En los tres tendremos que poner los colores en blanco, el de los campos de texto. Como lo vamos a hacer para los tres, pues vamos a crear una función, ¿sí? Una función que lo haga. Bueno, entonces, esta función se va a llamar borrar, pero no va a borrar, va a poner otro color nada más. Ok, entonces, las funciones, ¿se acuerdan dónde las ubicamos? Aquí. Le voy a poner public, no me va a regresar nada a la función y se va a llamar borrar. No va a recibir ningún parámetro. Porque nada más se va a encargar de poner el color JText 1, ¿qué? Set background. Y el color que vamos a asignar es el blanco. No son todos los colores, ¿eh? Son esos que se ven ahí. Ya si quiero una combinación diferente, tengo que formarla yo. Bueno, sería white, ¿verdad? Blanco. ¿Cuál otro? El número 2, ¿verdad? Bueno, eso lo tienen que hacer los botones de borrar, aleatorios y comparar. Entonces nos vamos para acá y le decimos el botón borrar, que borre y luego que mande a poner en blanco. Borrar. Y luego este botón de aleatorios también. Va a borrar, ¿sí? Y también el comparar, ¿en qué punto estaría bien poner
Es mandar llamar la función. Pues al inicio, antes de que empiece a preguntar, ¿verdad? Que vaya a borrar. ¿Ok? Entonces, ya le diríamos, aleatorios, comparar. Y ya me está poniendo el mayor. Le doy otra vez aleatorios y ya borró los colores, ¿verdad? Comparar. Le damos borrar. Borra los colores, aleatorios, comparar. Siempre me pone el color en el más grande. Aleatorios. Ahí ha sido el de abajo el más grande, ahora es el de arriba. Si son iguales, comparar, pues ahí están los dos, son iguales así, ¿verdad? Bueno. Entonces, pues nosotros podemos hacer cualquier combinación con las condiciones, ¿eh? Ahorita fueron poquitas, luego le vamos a ir agregando más. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.